Hola, hola, buenas a todos. Bueno, fallos pedidos por Leonetti. Lo voy a hacer individual esta vez para tenerlos identificados, así que vamos hoy con el de Polino, Polino Héctor y otros contra el Poder Ejecutivo. Esto era del año 1994 y eh, vamos a analizarlo. Imagínense la Argentina de 1994, ¿sí? Estaba gobernando Carlos Menem. Veníamos del Pacto de Olivos, ¿sí? De noviembre, que fue en noviembre de 1993, que fue el acuerdo político entre Menem y Raúl Alfonsín, que destrabó la reforma constitucional de 1994. El Congreso sancionó la ley 24.309, que declaró la necesidad de reformar la Constitución y fijó los temas habilitados para la convención. El Poder Ejecutivo convocó a elecciones, ¿sí? De convencionales para el 10 de abril de 1994, mediante el decreto 2754/93. Es decir, que estaba todo listo para votar a quienes iban a reformar la Constitución, 3 días después de este fallo. ¿Sí? Bueno, en ese clima, dos legisladores socialistas de la ciudad de Buenos Aires, que eran Héctor Polino y Alfredo Bravo, presentaron un amparo para frenar el proceso. El reclamo, bueno, que la ley y los decretos que ponían en marcha la reforma eran inválidos por cómo se habían aprobado y por cómo limitaban a la convención. La discusión llegó a la Corte Suprema, que decidió esto el 7 de abril de 1994. ¿Quiénes son los personajes y qué quería cada uno? Bueno, actores, ¿sí? Parte actora, Polino y Bravo, digo, que pedían declarar la nulidad del proceso preconstituyente, cuestionaban la validez de la ley 24.309 por vicios en su trámite y por encorsetar la reforma con el núcleo de coincidencias básicas, y la convocatoria de elecciones, ¿sí? Que invocaban en su calidad de ciudadanos y diputados. La parte demandada era el Poder Ejecutivo Nacional, que defendía la regularidad del proceso. La ley había sido sancionada por el Congreso y la convocatoria estaba hecha para que el pueblo eligiera convencionales. El órgano que decide, bueno, ya dijimos que fue la Corte Suprema de la Nación y todos coincidimos en que este es el máximo intérprete de la Constitución. Bueno, en el telón de fondo había un contrapunto, ¿sí? Que es un contrapunto político muy fuerte. Los sectores opositores, ¿sí? Que entre ellos estaban los socialistas y el naciente Frente Grande en aquel momento, criticaban el acuerdo de Menem y Alfonsín y el modo de encarar la reforma. Otros defendían que con reglas claras la ciudadanía em, iba a decidir en las urnas y la convención iba a deliberar con un mandato temático que estaba dado por la ley. Veamos los hechos relevantes, ¿sí? Bueno, hechos relevantes. El Congreso sanciona la ley 24.309, declarando la necesidad de la reforma y fijando materias habilitadas. El Ejecutivo convoca elecciones de convencionales, que eso ya habíamos dicho que fue para el 10 de abril de 1994. Y Polino y Bravo, que promueven un amparo para anular ese proceso preconstituyente. La gran pregunta jurídica es la cuestión, lo que sería la cuestión federal. Eh, ¿Puede la Corte revisar en esta instancia la validez de la ley que declara la necesidad de la reforma y de los actos que la ejecutan? Y antes todavía estaban legitimados Polino y Bravo como ciudadanos y como diputados para pedirlo en un juicio. Bueno, en cuanto a los derechos y las normas que estaban en pugna, ¿sí? Tenemos que hablar de los derechos invocados por los actores, que son el marco de legalidad, la regularidad del proceso democrático, la representación, pero la Corte les exige interés concreto y propio, no alcanza con un interés ciudadano genérico.
El marco normativo clave es, bueno, la Constitución Nacional en su artículo 30, que establece el procedimiento para declarar la necesidad de la reforma y convocar a la convención. La ley 24.309, que es la que establece los temas habilitados y reglas del proceso. Y el decreto 2754/93, que es la convocatoria electoral. ¿Cuál es el holding de este caso? Bueno, la Corte declara improcedente el recurso extraordinario y deja firme el rechazo del amparo. ¿Cuál es la razón central? Bueno, falta de legitimación. Polino y Bravo no mostraron un agravio propio, concreto y actual. Invocaron un interés difuso de legalidad compartido por toda la comunidad. Ser diputado no cambia esa conclusión. La representación política se ejerce en el Congreso, no mediante un amparo que sustituya los debates parlamentarios. ¿Cuál es la idea que toma fuerza jurisprudencial? Bueno, para litigar en la Corte se necesita un caso, ¿sí? Comparte, que sufre una elección actual a un derecho propio. Los planteos meramente institucionales o programáticos no alcanzan. Y esa vara de legitimación ya venía afirmándose y acá, bueno, se aplicó con bastante claridad. Hay una cuestión política no justiciable, un matiz interesante en este fallo, porque en votos concurrentes se señala que definir si un poder del Estado tiene ciertas atribuciones exige interpretar la Constitución. Entonces, no todo lo atinente a la reforma es político puro y no revisable. La justiciabilidad puede existir si hay caso, y acá simplemente no lo había. Bueno, con respecto al obiter dictum, bueno, en el recorrido argumental habían aparecido ideas de guía, por ejemplo, que el artículo 30 de la Constitución Nacional no detallaba un trámite legislativo rígido para la ley que declara la necesidad de la reforma. O sea, no es una ley común cualquiera. Y que los jueces no pueden anular genéricamente leyes por objeciones abstractas, ¿sí? Que se presenten. Son pistas de interpretación que la Corte deja sentadas, aunque el caso se cierra por falta de legitimación. Bueno, en cuanto a los precedentes, ese mismo año la Corte trató el caso de Romero Feris, ¿sí? Ya con convencionales electos, y ahí sí había analizado el artículo 5 de la ley 24.309, que era el famoso paquete del núcleo de coincidencia, porque quien demandaba era convencional electo. Entonces, es decir, presentaba una afectación más directa, ¿sí? Y esto muestra la llave del sistema, legitimación primero y el control después. Em, bueno, vamos a las claves para interpretar el fallo, ¿sí? En un paso a paso. Primero, arrancar desde el contexto, ¿sí? La Corte falla 3 días antes de las elecciones convencionales, o sea que había un apuro institucional por despejar cualquier tipo de duda, ¿sí? Ese dato temporal importa para entender el criterio de prudencia adoptado, ¿sí? Sin caso no hay un juez. Eh, Después, por otra parte, tenemos el filtro de la legitimación, ¿sí? La Corte no cierra la puerta al control judicial del proceso de reforma. Lo que dice es, para que yo controle, tráeme un caso concreto. Polino y Bravo no mostraron un perjuicio personal, más allá de la preocupación cívica, y perdieron en ese umbral. La justicia con frenos, por otra parte, sí, el tribunal recuerda que interpretar qué puede hacer cada poder sí es materia judicial, pero evita convertir a la Corte en un árbitro general de la política, cuando lo reclamado es abstracto o difuso. La pauta es institucionalista, control sí, pero con caso. Eh, el artículo 30 y la especialidad de la ley de necesidad, así como obiter, se sugiere que la ley 24.309 no es una ley común. El artículo 30 de la Constitución Nacional no impone todas las etapas de una legislación ordinaria. Su función es habilitar al pueblo a elegir convencionales y a acotar un temario. Y la elección institucional sería que la decisión refuerza una idea democrática básica. Primero decide la ciudadanía, ¿sí? Con las elecciones a los convencionales, y después, bueno, habrá tiempo para que los jueces corrijan excesos concretos si es que se acreditan, ¿no? Y eso de hecho sucede en debates posteriores. ¿Qué era lo que se decía políticamente en ese momento? Bueno, habían argumentos a favor del proceso, sí, el Pacto de Olivos era una salida
de consenso para modernizar la Constitución, para establecer, bueno, el jefe de gabinete, los nuevos derechos, control al Ejecutivo, la autonomía de Cava, etcétera. Y por otro lado estaban las críticas, ¿sí? Que eran los sectores de la oposición y organizaciones cívicas que objetaban el paquete cerrado, ¿sí? Del núcleo de coincidencias, que era del temario, y la influencia del oficialismo sobre instituciones clave, incluyendo una corte que fue llamada después como mayoría automática, ¿sí? Que bueno, eso ya es literatura posterior, pero sirve para ilustrar el clima y cómo se percibía el Poder Judicial en ese momento. Bueno, ¿qué nos deja entonces el caso? Regla de oro. Sin caso, causa o controversia no hay control judicial. La legitimación es prioritaria, si Polino y Bravo perdieron por ahí. No todo es cuestión política. Si alguien muestra afectación concreta, la Corte puede entrar a revisar incluso el proceso de reforma constitucional. Y Romero Feris lo confirma. Y el óbiter útil es que el artículo 30 de la Constitución marca un proceso especial, ¿sí? No hace falta trasladar mecánicamente todo el rito de una ley común a la ley que declara la necesidad de la reforma. Ahora, analizando si hubo motivaciones políticas, eh, tenemos que decirlo, toda sentencia que es de alta política institucional convive con el contexto, ¿sí? En 1994, el oficialismo impulsaba la reforma y parte de la doctrina describe una corte alineada, que eso era lo que llamaban la mayoría automática, y todavía así la fundamentación elegida, ¿sí? Que fue la falta de legitimación, es técnicamente estándar y evitó pronunciarse a las apuradas sobre la validez de toda la ingeniería de la reforma a días de la elección. Una lectura plausible es que la Corte optó por la prudencia. No cerró la puerta al control, pero desactivó la bomba de frenar el proceso sin un caso concreto. O sea, las dos cosas pueden ser verdaderas a la vez, ¿sí? El contexto político y el fundamento jurídico clásico. Bueno, entonces, resumen, para cuando tengamos que ir al examen, para que se lo lleven en el bolsillo. Fecha, 1994. Órgano de donde emana, Corte Suprema. ¿Cuáles son las partes? Héctor y Polino, Héctor Polino, Alfredo Bravo contra el Poder Ejecutivo. Hechos, impugnan por amparo la ley 24.309 y la convocatoria a la convención. ¿Cuál es la cuestión? ¿Pueden como ciudadanos diputados pedir que se anule el proceso de reforma? Normas involucradas, artículo 30 de Constitución Nacional, Ley 24.309, Decreto 2754/93 y la decisión, el holding, ¿sí? Improcedente por falta de legitimación. No hay agravio personal concreto. El obiter, el artículo 30 de la Constitución, configura un procedimiento especial. La revisión judicial no queda excluida si hay caso. Precedente relacionado, Romero Feris, 1994, con un convencional que sí mostró afectación. La Corte entró a discutir el artículo 5 de la Ley 24.309. Y el contexto político, reforma de 1994, después del Pacto de Olivo, tensiones por el paquete de temas y por la imagen de una corte cercana al gobierno. Entonces, si mañana alguien quisiera cuestionar un paso institucional de gran impacto, por ejemplo, una convocatoria o una regla marco, tendría que tomar el caso de Polino para aprender a armar bien el caso. Identificar quién es directamente el afectado, porque no basta el interés ciudadano difuso, probar el agravio propio, concreto y actual, plantear la inconstitucionalidad con foco en cómo ese agravio deriva de la norma o del acto, y así los jueces pueden controlar sin transformarse en un tercer actor político que frena procesos enteros por reclamos abstractos. Es un equilibrio difícil, pero es el que permite que la democracia decida y que la justicia corrija. Bueno, hasta acá, suficiente para entender el fallo y en breve subimos los demás. Nos vemos en la próxima.